Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sembrando Diálogos. Espero que todos estén muy bien en este nuevo martes en el que nos encontramos. Le queremos saludar, obviamente, a todos quienes nos siguen en nuestro canal de YouTube, ¿cierto? A quienes nos escuchan en Spotify y también a todos nuestros auditores de la radio de la Universidad Central. Hoy día estamos junto a Andrea, ¿cierto? Con un nuevo tema y una nueva invitada, así que ahí Andrea la va a presentar. Andrea. Bien. Hola a todos y a todas quienes nos están escuchando. Tal como les compartía la Consu, en esta ocasión contamos con una gran invitada, es una terapeuta ocupacional que nos va a acompañar a poder abordar la temática asociada a los trastornos de la conducta alimentaria y cómo esto también influye en el bienestar de las personas. Así que le damos la bienvenida a Mónica Oyerson Salinas, terapeuta ocupacional con magíster en educación y también magíster en trastornos de la conducta alimentaria de la Universidad Adolfo Ibáñez. Mónica, bienvenida a este espacio. Muchas gracias por sumarte a conversar con nosotras. Hola a todos y a todas también. Muchas gracias por la invitación. Feliz de poder aquí compartir en este espacio con ustedes y con todos los oyentes. Sí, nosotras, como te decíamos, aquí tras bambalinas, feliz también de que te sumaras con nosotras con toda tu trayectoria y tu experiencia, y también con proponernos este tema tan interesante que en realidad, si no me equivoco, Mónica, no hemos profundizado tanto en el podcast en temas de TCA. Así que felices de contar también contigo tu presencia y tu experiencia. Y para partir, bueno, nosotros siempre les pedimos, Mónica, que nos puedan contar un poquito de quiénes son, sobre ustedes, sobre su experiencia, qué están haciendo en la actualidad, sobre tu interés en el área. Así que nos encantaría para poder conocerte más y que también nuestra audiencia pueda saber sobre ti y tu trayectoria. Ya, bueno, tengo harto tiempo de egresar y titular como terapeuta ocupacional. Trabajé siempre en el área de la salud mental. Después empecé a explorar el ámbito de la docencia. Desde la docencia eché de menos también lo clínico, y volví un poquito con algunas horas y actualmente soy docente de la carrera de terapia ocupacional de la Universidad Central y también trabajo en centros de trastorno de la conducta alimentaria y en un centro de personalidad. Tengo algunas horitas de clínica. Siento que me pasa que necesito la clínica para poder ser mejor docente. Ujú. Eso, ¿qué más contar? Tengo dos hijos adolescentes, tengo cuatro gatos, dos perros y un marido. Eso, me gusta mucho también el tema del cine, las series, bailar. Esas son como mis áreas de hobby. Ujú. Bien. Oye, qué bueno que alguien, como tenemos los invitados, como que no nos han entrado en tanto detalle con respecto a como los hobbies, me parece tan importante eso. La Ah, verdad, no, para mí es esencial. Sí, yo ya, siempre hablo de películas, series, en mis clases, y digo, esto es importante, vean esto, y también los estudiantes me comentan, la gente con la cual trabajo y lo anoto, y yo digo, ah, súper bien. Así que sí, hay harto ahí también de material que nos contribuye, ujú. Sobre todo cuando hacemos educación o referencias a algunos casos y todo, sí. es verdad. Ujú. Bueno, nosotros acá, para como contextualizar, nosotros somos docentes, entonces la verdad es que para nosotros es bien común esto de estar buscando recursos, materiales, entonces como que es rico que otro invitado también como lo comente, así que súper. Bueno, quizás pensando un poco en eso y lo que decía Andrea al principio, de que efectivamente has estado trabajando, ¿cierto? Un poco en este tema de los trastornos de la conducta alimentaria, quizás pensando en la gente que por primera vez nos está escuchando y que a lo mejor no tiene muy claro lo que es, sería súper bueno como aclarar un poco qué son o cómo se entienden los trastornos de conducta alimentaria, si existen algunos tipos, porque quizás la persona puede haber escuchado el nombre sin entender muy bien de qué se trata, o tal vez eh, puede ser que nunca haya escuchado el término. Entonces, quizás partir por ahí, para que los Ujú. auditores que nos acompañen sepan un poco en qué estamos comentando. Ya, súper. Sí, bueno, los trastornos de la conducta alimentaria es una situación de salud o enfermedad de salud mental que afecta gravemente a las personas, ¿ya?
habitualmente, bueno, y ahora en el marco de este mes, el 2 de junio fue el Día de Acción de la Prevención de los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Dentro de las campañas se hablaron de varios mitos ya con respecto a la temática, porque generalmente se asocia con respecto al trastorno de la conducta alimentaria que están asociados a ciertos elementos asociados al físico, de las tallas, y efectivamente es mucho más que eso, ¿ya? Hay un montón de prejuicios con respecto a asociar que las personas que tienen ciertas características físicas pudieran estar más saludables o no. Mm. Y finalmente, como trastorno, que está incluso definido en el DSM-5, con todas sus características, aborda muchas otras áreas de las personas. Se afecta no solamente los aspectos físicos, biológicos, sino que también afecta las áreas de la ocupación, que efectivamente es algo que a mí me interesa mucho. Como terapeuta ocupacional, afecta el entorno familiar. Entonces, finalmente son trastornos o enfermedades que finalmente causan bastante malestar y disfunción, por así decirlo, en las personas. ¿Ya? Ahora hay de distintos tipos. Efectivamente, la que más se conoce, la más asociada es la anorexia nerviosa, pero también existe la bulimia, el trastorno por atracón, y ahora uno que está bastante emergente, sobre todo pensando en la neurodivergencia, es el tema del TERIA o trastorno de la evitación y la restricción de los alimentos. Ujú. Mm. Perdón, ¿cómo se llama el último? Teria o ARFID, que es uno de los que ha estado más, el último tiempo se incorporó de hecho a la clasificación, porque se ha visto en población neurodivergente, sobre todo asociado a niños, niños y adolescentes, elementos de restricción alimentaria, pero no tienen que ver con por preocupación de peso, figura, ni alteración de la imagen corporal, sino que tiene que ver por las características de selectividad alimentaria, Mm. por ejemplo, las texturas de los alimentos, por eso está asociado a neurodivergencia, pero también hay otro tipo que tiene que ver por desinterés y otra presentación que tiene que ver por algún evento de miedo o aversión a raíz de un trauma, por ejemplo, que las personas dejan de alimentarse por un evento de atragantamiento o miedo a atragantamiento, entonces también. Y eso ha sido como el que se ha desarrollado últimamente. Ujú. Sin embargo, son distintas presentaciones, ujú. Hay distintos como tipos de trastorno de la conducta alimentaria. Mm. Oye, qué interesante. O sea, yo en lo personal me manejaba, claro, con el tema vinculado como a la parte más asociada a la integración sensorial o la selectividad como desde esa línea, pero no conocía el nombre. Así que muchas Ah, gracias. Bueno. sí. Bueno, muchos terapeutas ocupacionales formados en integración sensorial abordan TERIAS o ARFID, ¿ya? Básicamente selectividad alimentaria. Y lo cual lo hacen desde el abordaje propiamente tal, bueno, hay unas técnicas, los 5 pasos, pero claro, hay mucho más allá finalmente de lo sensorial, es como repercute dentro de la participación ocupacional en lo cotidiano de esa persona, donde deja de asistir a los eventos familiares, a las salidas con los amigos, estuvimos pensando en niños, niñas, adolescentes, también personas adultas, cómo repercute en el funcionamiento, eso también es importante de abordar. Me parece súper interesante como mirar estos temas porque creo que actualmente, claro, uno tiene un poco más de conciencia como con la bulimia tal vez y la anorexia porque como que, no sé, yo creo que más comúnmente uno las ha visto también, como decías tú, en películas, en series, en otros espacios, pero por ejemplo, todo lo que tiene que ver como con la parte más sensorial, aunque ya a lo mejor se lleva tratando hace mucho tiempo, como que no estaba tan consignado como un trastorno alimentario, sino más bien como una característica del sujeto que tenía una situación X, ¿no? Y eso como que también le da otro matiz, pienso yo también. Y también me pasa, con lo que estaba contando recién, el tema de los atracones, que también la gente pensaba que era como algo también súper como de la persona, como sin voluntad, que no sé qué, como poniéndole mucho como, voy a decir así, como el juicio social a ese evento, más como un cuadro como clínico donde algo está pasando, más desde lo médico, era como casi como de la persona que no tenía voluntad para, o que estaba tirando todo por la borda, o que no sé qué, cuando en realidad yo conozco, tengo a una persona muy cercana y querida, que le mando mucho amor, que tiene un trastorno alimentario por atracones y lo pasa súper mal. Y lo ha pasado Normal.
históricamente y por mucho tiempo fue como muy sancionada como por equipos clínicos, por familia, por amigos, y pasa un poco lo que decís tú, po, como a veces tenía esta situación como de el desborde por la comida, como que evitaba ciertos espacios, ciertas personas o ciertos contextos para no como caer en eso del atracón, pero al mismo tiempo pasaba que aún evitando todo eso, a veces igual caía en el atracón en su casa, Sí. ponte. Entonces generaba toda una cosa bien compleja. Entonces, qué bueno que se esté hablando más de estos temas y se esté visibilizando, porque hace unos años atrás como que Se no era desconocía absolutamente, sí. Bueno, a mí me pasó un poquito que el hecho de formarme en los TCA tuvo que ver también con familiares con el diagnóstico, ¿ya? Y como que fui acercándome así como muy orgánicamente. De repente tuve casos, por ejemplo, que tuve que ver una chica hospitalizada, también como anorexia, me acuerdo cuando estaba en el servicio público, anorexia nerviosa más restrictiva. Después, por ejemplo, empecé a trabajar en personalidad y vi que había mucha comorbilidad y yo sentía que como terapeuta ocupacional no tenía muchas herramientas ya para poder abordarlo. Y ahí me empecé a formar hasta que finalmente opté por tomar el magíster, donde efectivamente el primer año fue mucho de contenido teórico, pero ya el segundo año fue mucho más de trabajo en clínica, ¿ya? Y ahí me tuve que acercar a equipos de TCA porque tuve que hacer una práctica clínica, efectivamente supervisar casos con mis compañeros y compañeras. Y claro, efectivamente ahí vimos dentro de la formulación qué pasa con el trastorno de atracopo y cómo está este malestar finalmente y cómo este círculo de que alivia cierta situación o se gatilla por cierta situación, pero finalmente viene mucha culpa y remordimiento, ¿ya? De repente incluso hay una cosa muy técnica, se habla de atracones subjetivos, objetivos, pero sin embargo, al final lo que hay es mucha culpa y después de la culpa, finalmente vienen conductas restrictivas. Entonces, también una cosa importante es que los trastornos de la conducta alimentaria pueden ir, por así decir, transitando a otras características, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hay que ver es si efectivamente es un TERIA, es una anorexia restrictiva, o puede incluso trasladarse de uno a otro, entonces muy dinámico, y por eso se necesita saber efectivamente. Yo creo que una de las cosas también que me hizo mucho sentido al principio es que cuando yo hacía la entrevista a las usuarios, usuarias, yo no exploraba el tema alimentario. Yo era como que ya participación ocupacional, la rutina, etcétera, pero no exploraba la temática. Y dentro de ahora la formación, sin duda digo, esto es crucial. A explorarla y tomar elementos para poder orientar, derivar oportunamente. Y uno de los mitos que en relación a lo que tú mencionabas, Consu, es de que efectivamente desde la campaña que se hizo ahora es justamente hablar de que es una enfermedad que es multicausal, que tiene una biología, pero no todas las personas van a tener un TCA, sino que tiene que ver por otros factores emocionales, formas de resolver los problemas, ambientales, contextuales, y hay mucho prejuicio con respecto a esto que se habla de pero ¿cómo no vas a tener voluntad? O qué bueno yo tuviera tu voluntad. Y no tiene que ver con eso, tiene que ver generalmente que es una situación de salud, ¿ya? Que se requiere apoyo para poder enfrentar lo que está pasando. a propósito de eso mismo, como, ¿qué ha ido pasando como con el tema de los trastornos alimentarios, no sé, en los últimos años? Porque me da la sensación, no sé, chiquilla, ustedes también que, Ande, tú que estás también como en el hospital y todo, como que ha habido como, no sé si mayor incidencia o si que cada vez se está hablando más, o será que uno pregunta más, no sé bien, pero me da la sensación que ha habido como mayor apertura y también como mayor consulta por temas alimentarios. Esa es mi percepción, como de lo que yo he visto, de las cosas que he conversado con algunos colegas que trabajan en el ámbito de salud mental, yo misma en temas de salud mental, donde ha aparecido como esto de, llegó y como a medida que se va evaluando, ups, nos encontramos con el trastorno como de la conducta alimentaria y también nos ha pasado gente que llega a consultar por temas de trastorno de conducta alimentaria cada vez con más frecuencia. Ahora, puede ser que eso sea algo aislado y que esté pasando en algunos lugares en particular, o en realidad ha habido como algún cambio en eso, no sé, y tú, Mónica, si has visto, sabes, o a lo mejor en tus procesos de investigación del tema, ¿hay alguna información respecto a eso?
Sí, no, hay información, hay estudios que hablan que posterior a la pandemia aumentaron los casos de trastorno de la conducta alimentaria. Mira, no hay como todavía claridad a qué es lo que finalmente pasó. Bueno, el tema del encierro, el tema de las redes sociales, finalmente el acceso también por ejemplo, plataformas como TikTok, Instagram, todo esto que las personas se grababan todo el día y hasta el día de hoy, estos influencers que de repente hacen comentarios acerca de elementos que pudieran finalmente gatillar en población más vulnerable elementos de generar un TCA. Y ahí se asocia sobre todo en esta también que había un aumento en también el rango de edad de la consulta, porque antiguamente siempre se asociaba como a la adolescencia. Ahora hay niños, niñas, 10 12 años que por acceso ya a las redes sociales, por ver esta no sé, elementos de ideal, de estilos de vida que se asocian a veces a coaching de vida saludable, de deporte, y empiezan con esas características de vulnerabilidad biológica y con otros ambientes, como hablábamos, porque es importante que es multicausal, em, empiezan a cursar y empiezan a generar un trastorno en la conducta alimentaria y que habitualmente no es al tiro observable. ¿Cómo empiezan las conductas de las personas? Empiezan a aislarse, empiezan a restringir ciertos alimentos, pensando, por ejemplo, sacan, no sé, carbohidratos, por decirlo, eventualmente empiezan a como hacer más deporte y la familia y el entorno, sin conocer efectivamente elementos que hay de riesgo, empiezan a reforzar estas conductas. Hoy te ves mejor, hoy qué bueno, y empiezan a reforzar y así empiezan también a restringir más la participación social, a dejar de ver a los amigos, amigas, ir a, no sé, a comer a tal parte y empiezan a rigidizarse y al finalmente en todos los ámbitos que pudieran participar dentro del curso de vida, como juntas y con los amigos, pijamadas, estoy pensando como en esa población, se empiezan a aislar po, y empiezan a centrarse y la única como actividad que ocupa gran parte del día y pensamiento es el elemento relacionado con la alimentación y el cuidado del cuerpo. Sí, ahí, bueno, solo retomando un poquito lo primero que nos habías compartido, gracias también por contarnos parte de la historia de cómo llegabas también a profundizar en esta temática, que en realidad, insisto en que es demasiado necesario que hayan y existan más profesionales formados y que se vayan creando espacios, porque hasta ahora, también vinculándola a mi experiencia, es un desafío, como no contar con equipos accesibles o no contar en centros importantes de referencia en temas de salud mental, con equipos especializados también en TCA. Recuerdo que en algunos momentos, cuando había que derivar a alguien, no eran, si habían uno o dos espacios, también algunos había que pagar y era muy caro, era como inaccesible para la persona. Entonces, bueno, ahí tenemos un tema bien importante que poder ir abordando del acceso. Y ahora pensándolo en la actualidad, la experiencia mía, Mónica, también es verdad que he visto mucho ingreso y especialmente de mujeres, principalmente, igual se ve en hombres, pero es menor como la frecuencia por lo menos que yo he visto en el trabajo, pero también de como mujeres muy jóvenes y que vienen con esta, como con también asociado en conjunto con un trastorno de la personalidad. Entonces, efectivamente, son personas que están viviendo situaciones como de mediana a alta complejidad y que hay un espacio que lamentablemente no cuenta con como los recursos, tanto técnicos como profesionales y físicos también, para poder acompañar de la manera más pertinente. Entonces, hoy este tema me encanta, quiero conversarlo todo el día. Y respecto, sí, es que como que siento que hay tanto que poder abrir o hablar de este tema y de entender de cómo poder acompañar. Y ahí yo solo quería como aportarte también en lo que tú decías, el año pasado yo acompañé una investigación que no hemos publicado aún y que espero que sí lo podamos hacer, porque fue una revisión sistemática donde las chicas que era de las estudiantes eligieron cómo estaban influyendo las redes sociales en como la participación ocupacional,
el tener un TCA en como población infanto-juvenil. Y fue súper, súper interesante como leer y revisar todo lo que hablaban los artículos, todo lo que tiene que ver con el tema de lo que tú nos compartías, como las imágenes que se crean, que están viendo los adolescentes también, o los niños o niñas a cada vez a más temprana edad, que tienen acceso a redes sociales donde obviamente se continúa en todo este patrón estructural de la sociedad, de la imagen del cuerpo perfecto, de cómo está belleza, de lo que te dicen que está bien y no, y de cómo se va avalando también ciertas cosas o ciertas plataformas que enseñan y que promueven como tener conductas restrictivas que podrían como debutar en un TCA. Exacto. Entonces, claro, como que las redes sociales finalmente, si bien igual había una parte del análisis que apuntaba que en muchos sentidos podían ser protectoras, también en realidad es un factor de riesgo importante cuando también los contenidos no son supervisados en estos niños, niñas, adolescentes. Entonces, es un tema. Yo creo que por eso también ha ido mucho, mucho en aumento. Aparte que hay mucha Ujú. comparación, es una edad también donde se va formando la identidad personal, donde se va configurando la autoestima. Entonces, es que difícil con toda la comparación que existe también a través de las redes sociales. Sí, Así es que súper complejo. De hecho, muy ahora complejo. los que estamos situados en el tema estamos muy preocupados de lo que está pasando con estas figuras relevantes de Hollywood y todo en relación a su corporalidad, como que nuevamente está apareciendo esto de que la extrema delgadez es saludable. Y claro, ¿y qué pasa con la población más vulnerable? Claro, empieza a mirar esto, a compararse, a decir, pucha, yo necesito hacer esto para verme como esta persona, en estos ideales. Entonces es bien riesgoso. Ahora con respecto a lo que tú mencionabas en relación, claro, yo me acerqué también a los TCA un poco por el tema de los trastornos de personalidad. Y efectivamente, quizá a lo mejor en la experiencia ha ocurrido de que hay mayor consulta de mujeres, por lo menos en el servicio público, pero también eso es una de las cosas que hay que estar atento y es un prejuicio pensar que en varones y en otras poblaciones no hay trastorno de la conducta alimentaria. Esto es trascendental a todas las etnias, razas, tallajes corporales. De hecho, hay poblaciones que efectivamente, y hay arte de investigación acá en Chile, hay un grupo del Adolfo Ibáñez, el profesor Emilio Conte, que ha hecho todo el trabajo de TCA en varones, por ejemplo, que ha sido muy grande con respecto a visibilizar, y en población LGTBQ+, también, en qué pasa con, también pensando en los estereotipos. Claro, porque, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo, claro, las niñas que crecieron con la figura de la Barbie perfecta, pero también en varones la figura, por ejemplo, ahora hay una película que está de moda que es He-Man, que salió hace poquito y yo decía la figura de acción de He-Man lleno de músculo. Entonces, también hay elementos que desde el entorno empiezan a hacer presión en los niños y niñas. Y en los adolescentes, claro, pero no se conoce tanto, ¿ya? Esto del trabajo sobre todo de los gimnasios, por ejemplo. Entonces, hay hartos elementos que hay que seguir trabajando y hay hartos prejuicios todavía respecto de que solamente son mujeres las que tienen un TCA. Eso es importante destacar. Puede ser a lo largo de, incluso el curso de vida también se asocia, bueno, en la adultez, en la adultez tardía, estoy pensando, bueno, ahí volviendo a mujeres con respecto a la etapa de la menopausia, también hay elementos que se asocian a TCA justamente por los cambios corporales, hormonales. Pero Sí. eso, para lo que quiero cerrar, y creo que esto es súper importante, es que es trascendente a razas, etnias, formas corporales y géneros, ¿ya? En ese contexto, quizá hemos hablado un poco como de algunos elementos que pudieran ser como, voy a decir, gatillantes o predisponentes a ciertas cosas. Si quizás a lo mejor ahí preguntarte un poco como cuáles son los factores de riesgo como más frecuentes o además obviamente de algunos que hemos comentado, tal vez algunos que no hayamos mencionado, eh, para la aparición de estos, de estas como, de estos trastornos y si también existen factores protectores, porque a uno le da la sensación de que uno está como expuesto como permanentemente a todo eso, pues a la chiquilla de la televisión que está ultra delgada, como
no sé si les ha pasado alguna vez, pero de ir a una tienda y una talla que teóricamente, no sé, puede ser L o M, en verdad tú la mirás y es como una S y no te cabe ni un brazo adentro, entonces, como Sí, que sensación como de que como en el fondo que sí. estáis siendo cuidado permanentemente con esto de que como que pareciera que tu cuerpo tuviera que tener menos tamaño, menos espacio, un montón de cosas, entonces como ahí preguntarte un poco como, bueno, los factores que pudieran ser como más gatillantes de estas situaciones o más riesgosos, y también como si hay algún factor protector que pueda ayudar como a paliar un poco como estas situaciones o a evitar en el fondo la aparición de estos trastornos, porque de verdad está rudo, está ruda Sí, la sí. crítica y las No, imágenes. claro. Mira, yo creo que, bueno, factores como de predisposición, que de hecho también uno de los mitos era el tema de la heredabilidad. De efectivamente hay un factor que se sabe que hay cierta vulnerabilidad biológica que tiene que ver con elementos genéticos, que finalmente podrían predisponer a que se presente el cuadro, Mm. ¿ya? Sin duda eso. Y eso es importante porque también ahí se descarta el tema de que no es voluntad, no es llamar la atención, ¿cachai? No, no, tiene que ver que hay un elemento de la biología, ¿ya? Eso por una parte. Y con respecto, ahí sumado, pensando en la heredabilidad y el factor protector, es el trabajo con la familia. Antiguamente se pensaba que las familias podían causar el TCA, ahora absolutamente descartado. Y el rol de la familia es crucial, ¿ya? O sea, de todos los ambientes finalmente del entorno social, o sea, no solamente familia, colegios, por ejemplo, trabajar con... El otro día leía que en el libro de séptimo básico estaban haciendo el tema del IMC, del conteo de calorías, que eso está absolutamente obsoleto y quizás a lo mejor se pudiera igual trabajar desde la clase de biología o de ciencias, pero con otra mirada. ¿Cachai? Que eso es importante trabajar a nivel educacional. Pero el trabajo con la familia desde en relación a no, este eslogan que estuvo muy importante y como que se sacó, que esto de que no se hace comentarios del cuerpo de otras personas, no se hace comentario en relación a la comida, en relación a te lo tienes que comer todo, o por qué no estás comiendo esto, o comentarios incluso de los padres o cuidadores de niños y niñas en relación a reforzar también la autoestima. Y que el valor de la persona no tiene que ver con la imagen corporal, ni el tallaje, sino que tiene que ver con las características de las personas. Entonces yo creo que es crucial como factor protector, primero alfabetizar a las personas y en relación que estos elementos de la comida diaria, de lo cotidiano, pudieran ser un factor protector para esos niños, niñas, adolescentes que pudieran estar expuestos en otros ámbitos, por ejemplo, en las redes sociales. Pero si tienen elementos desde en lo cotidiano, en la familia, de reforzar, de trabajar en la autoestima, em, em, podrían ser muy protectores. Y bueno, el trabajo con la familia es indispensable finalmente, ya una vez instalado el TCA. Ujú. Contexto, pensaba, me acordaste de una amiga que ella tiene una hija y una de las cosas en las que se ha preocupado mucho es como no asignarle un valor a la comida tampoco. Como esta comida es mala, esta comida es buena, Exacto. es comida, ya está, como que no le pone como una, como un juicio a lo que se está comiendo y también como utiliza muy hábilmente esto, por ejemplo, de que uno dice, hoy quiero comer algo rico, y dentro del algo rico también está la manzana rallada, el plátano con yogur, como que no, la cosa rica no es solo comerse el quequito de la torta, sino que Mm, también el platanito con yogur es muy rico. Entonces pasa que claro. como que tiene otra manera como de como vincularse con la alimentación y ha enseñado eso a su hija y yo le vi, y yo he visto así en primera persona cómo su hija ha ido incorporando como una manera mucho más saludable de vincularse a la comida de la que Mm. yo recuerdo, por ejemplo, de mis amigas o incluso de uno mismo cuando era más adolescente, ¿no? Entonces, creo que es súper interesante eso porque tiene que ver con lo que estáis diciendo, cómo la familia puede ser un factor súper protector frente a ciertos elementos que te vaya a topar toda la vida, pues. Si al final la comida te la vaya a topar, sí. Exacto.
Y la comida también tiene una connotación social, po, entonces también Mm, es súper importante. Hay cosas, por ejemplo, que se me vienen a la mente de comentarios que yo he recibido por las personas que trabajo. Y claro, yo me acuerdo comentarios, por ejemplo, asociando familia a colegio, de una chica que en el colegio los compañeros le hicieron burla y la mamá no lo dejó pasar al tiro, pensando, porque ella tiene, claro, está preocupada finalmente de no generar un TCA, y fue a hablar al tiro con la profesora, y la profesora, ay, pero si los niños hacen estas cosas, como bajándole el perfil. Y mm, no, pues ahí se hizo un trabajo coordinado de decir, sabes que esto es súper importante porque puede marcar finalmente a esta niña y como detonar finalmente un TCA, pensando en esta situación en el contexto social. Eso como estar súper atenta como a lo que pasa también en lo cotidiano con los niños y niñas y jóvenes. Pero también comentarios que a veces los tenemos súper naturalizados, por ejemplo, en la mesa, de mirar al niño si se quiere comer otra porción de algo y las mamás como, oye, ya voy por el segundo, pero no sé qué, o después viene el 18 y post 18 todo el mundo y empiezan en la tele, que vamos a subir no sé cuántos kilos, que mm, tampoco contribuye, ¿ya? Entonces, claro. yo creo que ahí lo que tú dices en hablar de las características de los alimentos por su sabor, por el disfrute, por la característica nutricional, pero no centrando tanto en elementos de como de qué va a pasar si yo me como esto, o en elementos de como de la culpa asociado que tampoco ayudan. Yo creo que eso es fundamental, sí. Por eso el rol de la familia es importantísimo. De ir cuidando, de observando también. Yo creo que lo otro importante, como para las personas que escuchan, es si empiezan a observar estas características de que empiezan a aislarse de ciertas cosas, los momentos de que empiezan a comer solos en las piezas, empiezan como a eliminar ciertos alimentos, a ponerse muy excesivos por hacer actividad física. No quiero decir que la actividad física no sea buena, absolutamente está demostrado para la salud mental, finalmente para protectora, para el curso de vida, pensando en los elementos ya de personas más mayores. Sin embargo, cuando ya empieza a centrarse dentro de la rutina diaria como eje el tema de la alimentación y la compensación, ejercicio y todo, y ahí yo tengo que empezar alerta. Cuando ya no tiene otros espacios de participación ocupacional que llamamos nosotros, o empiezan a afectarse la participación ocupacional en otra área Mm. en el colegio, no puede comer en el colegio, por ejemplo, o empieza a traer los termos llenos de comida, con un montón de estrategias, yo me Mm. acuerdo, no sé, hay un montón de cosas que uno se sorprendería viendo la creatividad, pero cuando empieza a afectar las otras áreas, yo creo que también ahí la familia tiene que estar alerta. Ujú, Sí, ahí hoy me dejaste con tantas como, como cuestionamientos, siento, ujú, tanto como profesional, como de cómo poder obviamente ir acompañándolo mejor y aprendiendo mucho más de este tema, pero ¿sabes qué? También mucho desde lo personal, como lo pienso, por ejemplo, en mi historia personal. Como yo reconozco que igual han habido dificultades, por ejemplo, con la relación de la comida. Mientras te escuchaba decía, claro, es que, y muchas, y lo veo en muchos de mi entorno también, como que la formación o la manera de abordarlo, de acompañar, siempre ha sido como de esto es malo, esto es bueno, esto te hace mal, esto no, te genera la culpa de comerlo. Entonces, y lo sigo viendo también como hoy en día, por ejemplo, yo tuve que empezar con una alimentación más antiinflamatoria y me ujú, pasaron de las cosas que compartes, como por ejemplo yo cuando partí con todo, igual estaban pasando otras cosas porque fue bien multifactorial, pero me pasaba que por ejemplo no quería salir. Porque en realidad estaba con una alimentación que era bien como restrictiva hermoso. y no encontraba nada en ningún lado. Entonces, y yo estaba mucho más como cerrada, que esto tiene que ser así. Entonces al final era como, no, prefiero no, porque no hay nada. Y eso es hace poco. Entonces, a veces me cuesta escuchándote como
pensar en otra forma de habitar y relacionarme, pero llevo 32 años relacionándome de la misma manera. Entonces, como que pienso que desde ahí también está la importancia de poder irnos cuestionando y mirando esto, porque también acompañamos a personas que están con estas vivencias. Entonces, qué difícil, porque yo, por ejemplo, bueno, ahora igual me permito comer otras cosas y lo disfruto, pero nunca dejo de sentir que, por ejemplo, estoy comiendo algo que no me hace bien, que puede dañar mi Claro. cuerpo, que no me ayuda como en la enfermedad que yo tengo. Entonces, lo hago igual y como que no es algo con lo que yo, por ejemplo, pueda seguir rumiando, pero en mi caso, pero igual está la idea a la base y la encuentro súper potente porque no sé cómo se rompe, como, Mm, o cómo cambiar eso, y que y que los veo. Yo siento que en mi caso quizás no es un nivel tan intenso, pero cuando he acompañado a otras personas, los niveles de culpa, de frustración, de pena, de rabia hacia sí mismas, de maltrato, son súper potentes. sí. Entonces, es Sí, como... qué importante que lo compartas, Andrea, porque efectivamente yo creo que tenemos como normalizadas un montón de cosas, desde nuestra crianza, de todos los años, así como esto es así. Y lo que tú dices, a mí, yo lo he escuchado mucho con los casos, esto de aislarse, de empezar a no salir, de tener Ujú, malestar, de que si voy a ir a un lugar tengo que comer antes, porque cuando llegue al lugar no voy a poder comer, entonces al final empiezan como a exacto. afectar un montón de áreas y la idea es que las personas en la medida que vayamos como avanzando en nuestro curso de vida tengamos un montón de áreas de esparcimiento, hobby, como lo que hablamos al principio. Mm, Y ahí yo creo que tomando bueno, la importancia de nuestro rol como terapeutas ocupacionales mm, para ver efectivamente qué pasa con nuestra rutina, nuestros ocios, nuestro equilibrio ocupacional. Y por otro lado, yo creo que también es importante entender de que los elementos vamos a hablar de lo alimentario, no solamente de lo TCA, generan gran dificultad y requieren apoyo de profesionales especializados, capacitados, ¿ya? Entonces, claro, efectivamente, no es solamente en nuestro rol como terapeutas abordar todas las áreas, necesitas un trabajo interdisciplinario o transdisciplinario con psicólogo, con nutricionista, con psiquiatra eventualmente, también se requiere apoyo farmacológico, y nuestro rol como terapeuta ocupacional es empezar a hacer esto de estos espacios, pues de tener un equilibrio ocupacional y que no sean restringidos los espacios de participación, ¿ya? Quizás desde lo que hemos yo trabajado, desde aproximarnos al lugar, desde quizás tener estas adecuaciones, pero que igual se vaya a ese espacio y que la psicóloga trabaje todos estos elementos de culpa o rumiación que van haciendo, con apoyo de fármacos si se requiere, pero que dentro del el equilibrio y la rutina tengan estos elementos que son significativos y que son importantes, ¿ya? Yo creo que eso es clave para acompañar en los procesos, o sea, que las personas no empiecen a dejar de hacer cosas para estar situados. Estoy pensando en ocupaciones, así como estamos situados solo en la sí. alimentación y dejamos participación social, educación, trabajo, se ven afectadas a todas las otras áreas. Ujú. Ahí, de lo que compartes, yo creo que ahí es clave reforzar también como TO el poder abordar en esta exploración de otras ocupaciones que sean significativas, en promover la elección de otro tipo como de ocupaciones, porque efectivamente, lo dijiste hace un ratito, Mónica, que como sociedad igual la alimentación es un elemento muy central. Como muchos panoramas son de comida, si nos vamos a Exacto. juntar, hay que comer, hay que generar este espacio, esta actividad, no sé, lleva comida, o vamos a hacer esto y después vemos, o tenemos la reunión y es en un cafecito, que está bien, son cosas como ricas que hay que permitirse disfrutar. Solo que sí creo que efectivamente es interesante la perspectiva que nos das de poder ampliar en otro tipo de elecciones
Y ahí yo recuerdo que a mí me pasó eso. Por ejemplo, a nivel de la relación de pareja, muchas de nuestras actividades eran ir a comer po, o hacer algo, pero estar, traemos comida, pedimos algo. Entonces es interesante también darse cuenta que uno va estructurando quizás muchas de estos espacios en torno a algo vinculado a la comida, que creo que la clave obviamente no es que eso se tenga que eliminar, sino que ampliar a otro tipo de espacios que puedan ser significativos. Y Sí, también tengo el recuerdo que personas, por ejemplo, en el hospital de día, también lo reportaron una vez, como esta sensación de que igual las actividades que eran fuera de la rutina normal, e incluían todas como hacerlas en torno como a algo que vinculara a la alimentación. mm, Y persona que no quería participar por ese mismo hecho, por ejemplo. Mónica. claro. Aquí yo creo que es importante como dos cositas. Yo creo que sin duda lo importante es como, sobre todo en la exploración, como saber cuáles son las actividades significativas para la persona, ¿ya? Mm, Como porque a lo mejor, claro, tampoco es la idea, estoy hablando ya quizás cosas más de teoría, tampoco es la idea como que deje de hacer esas cosas porque se va a tener que enfrentar a eso, porque también hay una cosa como sociedad, como normalizado y todo, que efectivamente la persona debe participar. Y una de las cosas de las metas que se hace es que la persona retome su vida significativa antes. claro. Entonces, en esta exploración como terapeuta, claro, está esa línea de quiero retomar estas actividades, cuánto malestar me está generando este elemento alimentario en esta participación, en mi actividad significativa, y ahí hacer como en base al equipo y todo, ver cuáles son los elementos que la persona debiera mantener, ¿ya? Dentro, también desde su decisión. Y por otro lado, también, ¿cómo? También hacer como estos espacios que tú dices que no están relacionados con la comida, pero con la comida, perdón, pero son de esparcimiento y también son significativos para la persona, ¿ya? Como que están las dos cosas de la mano. No quiero como que pensar en que, solamente entonces si yo tengo este elemento, estoy pensando en la evitación de participación en algo social, Claro. no lo voy a hacer y voy a hacer cosas distintas. Yo creo que también es importante porque si para mí es significativo ir con la pareja, participar con mis amigos, mis amigas, también es importante, entonces se trabaja para que la persona lo pueda realizar. Y lo otro que también yo creo que es importante como para ir como reforzando es que una de las cosas que si las personas les hace ruido, o sea, si están escuchando esto y tienen ruido, le ha resonado lo que se ha hablado, es importante que consulten. Porque también se ha visto que mientras más precoz sea el diagnóstico y el abordaje, mejor pronóstico hay, ¿ya? Que es como que la recuperación es posible, ¿ya? Tiene que ver con un trabajo oportuno, tiene que ver con un abordaje interdisciplinario, transdisciplinario, y las personas pueden estar mejor, pueden recuperar sus vidas, pueden retomar su trabajo, su participación social, su relación de pareja, y ya empieza como el TCA empieza como a achicarse y empieza a tener un rol más importante en las otras áreas, porque al principio es como que el TCA se ve grande y las Claro. otras áreas chiquititas porque empieza a inundar todo el momento del día y ahora ya no. Entonces, ese como, y para nosotros como terapeutas, yo creo que eso es clave, ¿ya? Y que la persona empiece a disfrutar de las otras áreas, de las cosas que quiere hacer. Sí, yo creo que eso es súper importante porque la verdad es que mucha gente que a lo mejor nos está escuchando hoy día dice, bueno, ya, me identifico y ahora qué. Entonces, como que creo que esto último, como la importancia de consultar, y yo siempre lo refuerzo cuando lo hemos dicho en otros capítulos frente a otros temas, como a veces hay cosas que uno cree que puede resolver solos y otras veces que uno necesita que otro te ayude a resolver. Entonces, quizá, tal vez de las personas que nos escuchan hoy, quizás son personas que han estado como tal vez batallando con esto sin darse cuenta por mucho tiempo y no han logrado como llegar a una resolución que como les permita poder trabajar o estar de una manera como tranquila consigo mismos. Entonces creo que vale la Mm. pena descartar, cierto que si pudiera hacer esto o podría requerir más apoyo. Y yo creo que en ese sentido, mi pregunta para ti en esto es como, bueno, ¿cuál es nuestro rol ahí como terapeutas en esto? Tú igual ya has comentado algunas cosas, pero también como cuál es nuestro rol como profesionales de salud en general
que nos topamos o que de pronto descubrimos, ¿cierto? A lo mejor estos trastornos, ¿qué podemos hacer? Porque yo creo que es súper importante también en la gente que llega, que a veces no llega por esto, pero que uno como que indagando nos encontramos con esto, como también como cómo darle un lugar a eso, ¿no? Como Ujú. pensando que a lo mejor hay muchos colegas que a lo mejor lo pillan y no saben qué hacer. Entonces ahí Exacto. como tu opinión experta, ¿y qué hacemos? Bueno, yo creo que es importante saber que hay lugares de derivación, o sea, es como distintas realidades. Quizás estoy pensando en el colega que está en el sur o en algún lugar en un área rural y no puede derivar. Hay una guía que se hizo hace como 2 años, de guía de abordaje y de evaluación de los trastornos de la conducta alimentaria que le hizo la SONEPSIM. Está gratis para ser descargada. Entonces, ese es un material que lo tienen que mirar, qué es lo que se hizo un trabajo del grupo de trabajo de TCA, revisó material bibliográfico lo más actualizado a nivel mundial y hizo una guía orientativa. Yo creo que eso es súper importante. Como para yo como colega o un colega que no conozca, poder tener como herramientas de qué cosa hacer para derivar. Lo otro también tiene que ver con, efectivamente, como mi recomendación, explorar la temática, ver qué pasa, sobre todo en la rutina, cuando vemos y bueno, cuéntame un poco de tu día a día, ver qué pasa, porque a veces yo le digo a los estudiantes que yo digo, Dame lo más detallado que puedas, cuál es tu rutina, qué hora te levantas", porque me dicen, no, me levanto y me voy al trabajo, ya, pero tomas desayuno, no tomas desayuno, así como, y ahí empezar a explorar. Y ahí ojalá, bueno, si trabajo en equipo, derivar a los otros profesionales, a que pueda explorar desde el psicólogo, psicóloga, psiquiatra, etcétera. Y también como profesional el tema de hacer un lenguaje sin estigmas, ¿ya? Con respecto a ningún comentario en relación pero esto es fuerza de voluntad, pero parece que no sé qué. O sea, eso absolutamente, sino que muy respetuoso, ¿me quieres contar de esto? Gracias por contarme, vamos a verlo con el equipo. Porque también ha ocurrido que ese comentario de ese profesional donde va a buscar ayuda, algún comentario hace que se gatille o se instale la Mm. idea, sobre todo estoy pensando en casos que me ha tocado ver de niñas, de niñitas, niñas y niños, que fue por una consulta a otro profesional por un resfrío y a raíz de eso, que no sé qué, para sacar el tema de las dosis del fármaco, hizo un comentario a la mamá en ese momento y eso empezó con un montón de otras cosas a generar el TCA. Entonces, yo creo que eso es importante, el tema del lenguaje, el entender que se habla de tallas diversas, corporalidades diversas, ya, em, y que no se habla del cuerpo de los otros. Entonces, eso yo creo que es importante empezar nosotros como a incorporarlo en nuestro día a día. Y ahí, dentro, por lo menos lo que yo hago en mi rol, en todos los espacios donde estoy. Desde la academia lo hablo con mis estudiantes, desde, no sé, familia, en toda oportunidad que yo pueda es como alfabetizar al respecto. Moni, y ahí dentro de un poquito estas sugerencias que nos das y lo que nos compartías al principio de la percepción en la actualidad de los trastornos de la conducta alimentaria, ¿es posible también que nos puedas contar cómo lo visualizas a nivel país? Como las proyecciones que quizás hay, no sé, como hablábamos en un momento de las dificultades que hay en el acceso, en los espacios de Mm. salud, de los distintos programas. Sería súper como ideal conocer un poquito desde esa perspectiva. Sí, bueno, hay un grupo que a raíz de que yo te decía de la guía que se hizo en la zona EPSI, que ha estado trabajando y tratando de posicionar a nivel ministerial el respecto, que ojalá se pudiera hacer una guía GES de Mm. TCA, que sería Ay, sí. absolutamente relevante, yo creo que importantísimo, poder posicionar ahí y levantar la necesidad. em, Porque se requiere por los altos costos. Hablábamos, quizás fuera esto de la grabación, que y efectivamente hasta el día de hoy, lamentablemente, los costos de tratamiento son
bastante costosos, y tampoco no hay unidades en todos los servicios de salud o de todos los centros de atención que están capacitados. Entonces, yo creo que como desafío tenemos que finalmente pensar en que esto puede ir aumentando, y que requiere capacitar a la población, también capacitar a los profesionales de la salud. Idealmente, ojalá el día de mañana tener una guía GES de atención temprana y oportuna para el diagnóstico oportuno, porque ya vimos que el diagnóstico oportuno también da un mejor pronóstico. Eso, ahora yo dentro de mis redes sociales y cosas trato siempre de difundir charlas gratuitas o cosas que hay de reuniones que se pudieran participar, porque también creo que es importante facilitar el acceso, ¿ya? Sí. Qué importante poder como también tener como información suficiente de estos elementos, porque yo creo que a lo mejor, no sé, pues yo soy un clínico que trabajo no sé dónde y a lo mejor nunca me entero de que están ocurriendo estas conversaciones en otro espacio. Entonces, Ujú, quizás hay también como ofrecer el espacio del Sembrando Diálogos para compartir o cuando tengas ese tipo de instancias para como hacer llegar también a quienes participan en nuestro Instagram y en nuestras redes esta información, porque también nosotros creemos con la Andrea que estos son temas súper relevantes. Nosotros hace tiempo veníamos dándole vuelta al tema de los trastornos de conducta alimentaria, así como contó la Andrea, uno acompaña procesos, pero también uno vive procesos. Y yo creo que en ese contexto, cuando tú hablabas de lo social y hablabas de todos estos elementos como de cómo también como hay como esta mirada, ¿cierto? Estas imágenes a las que uno como que más consciente o menos consciente, uno igual trata como de medio calzar, pasa que mucha gente con corporalidades diversas o distintas, ¿cierto? A esta imagen corporal, también viven la experiencia de cómo comer con mucha culpa, de tener ciertas situaciones muy complejas con la alimentación, de tener una relación, como yo digo, muy tóxica con la comida en algunos casos incluso. Entonces, es súper, yo creo que es un tema súper contingente, como mm, sobre todo en la realidad en la que estamos como a nivel país. Entonces creo que en ese contexto me parece súper relevante todo esto que estamos comentando. Y ahí quisiera como preguntarte, bueno, ¿qué pasa si alguien de las personas que nos está escuchando, bueno, ya se identifica, dijimos que consulte, pero qué pasa si, por ejemplo, la persona que está escuchando se da cuenta que alguien dentro de su círculo familiar, un hijo, un amigo o un mm, pariente cercano a lo mejor está viviendo esta experiencia, mm. que a lo mejor no es él, pero es alguien que conoce y que a lo mejor quiere un montón? ¿Qué consejo le damos a esa persona que podría estar ahora identificando a alguien en esa Sí, situación? estaba pensando ahora que quizás después cuando se suba esto, dejar como contactos de lugares donde son especialistas en el tema. Por ejemplo, está el Centro K, el Centro ahí donde yo participo, está, bueno, la Católica, también hay un grupo de TCA donde hay una colega que es la Cami Contreras que trabaja, una terapeuta ocupacional. Entonces, quizás dejar como para la población los lugares donde pueden consultar, donde hay equipos especializados, donde efectivamente también hay un lenguaje respetuoso, sin duda, y todos esos elementos para poder tener ayuda. Y lo otro que también se me olvidó mencionar, que este mismo grupo de trabajo, la SONEPSIN, que es un grupo de trabajo de TCA, ellos hacen una charla con algún especialista y suben eso después a YouTube. Entonces también está acceso, por ejemplo, a la población, a los colegas también, y las colegas que quieran ver, que pudieran como escuchar esas charlas que son profesionales que hablan, por ejemplo, el tema que pasa, por ejemplo, en neurodivergencia y TCA. De hecho, ahora vienen unos cursos también que va a ser la misma Sonepsina y de acceso que se pudiera difundir, pero yo creo que es importante tener así como cuáles son los lugares para consultar oportunamente. Yo creo que eso lo podemos hacer llegar ahí mismo. Así que ahí, en las páginas de Instagram para que sigan y puedan consultar por esa persona cercana. Sí, sería Perfecto. maravilloso contar con esa información y que también nos puedas compartir información de tus redes, si es que tú también tienes en lo que nos decías que ibas compartiendo, o desde la perspectiva de terapia ocupacional, porque creo que hay algo también muy interesante que nos compartiste, Mónica, al inicio,
que es como este tema es tan contingente, hay lugares que llevan harto tiempo trabajando, hay hartos estudios, entiendo que está el magíster, estos diplomados que también van a salir, que yo creo que es una instancia súper necesaria para que nos podamos ir formando también. Pero en muchos temas que son como muy importantes e interesantes, aún no está tan instalada la figura del Mm, terapeuta ocupacional. sí, Sí, sí. entonces, por ejemplo, nosotras el mes pasado, Mónica, tuvimos varios capítulos que estaban muy asociados al tema de la salud menstrual, ¿cierto? Como la Mm, inflamación. Bueno, con dolor crónico igual hay más trabajo también de terapeutas, pero de de salud menstrual y en enfermedades como endometriosis, adenomiosis o de ese estilo, donde hay también mucho que poder trabajar desde la terapia ocupacional, pero ni suena un terapeuta ocupacional, entonces también qué sí, necesario ahí si después tú nos puedes dar tus recomendaciones, o sea, claro, hay maneras también de poder profundizar en ese aprendizaje desde la propia como profesión. Como obviamente sí. sin desestimar que todo lo otro es sumamente importante desde lo clínico y desde la otra perspectiva, pero como que qué maravilloso sería saber que, no sé, pues uno de estos diplomados uno puede contar con un docente que es un terapeuta ocupacional también. Sí, Eh, sí, yo creo que ese es nuestro desafío, por lo menos también es el desafío mío de poder compartir también la experiencia y la importancia del rol del terapeuta ocupacional dentro de un equipo, ¿ya? A mí me pasó que en el magíster, claro, dentro ¿cómo se llama? El entorno, muchos compañeros y compañeras me decían, hoy recién estoy cachando lo que hace un TO, hoy qué interesante. Entonces, es muy importante poder como ir difundiendo eso y que lo conozcan también las otras disciplinas, vean cuál es nuestro rol, a las futuras generaciones que les gusta el tema también, empezar a formarse, a aprender. No, sin duda. Yo tengo un Instagram que es como de pega, por así decirlo, que lo voy a compartir y todo, donde voy difundiendo cosas. Yo creo que una de las cosas que quiero destacar a raíz de mi formación y un poquito del magíster, que tuve el privilegio de tener clases con referentes a nivel internacional. Entonces también ellos tienen todos los días suben reel, comentarios, yo siempre trato de poder mandarlo, entonces, repostearlo, entonces ahí es importante como ir armando esa red, ¿ya? Que yo creo que es fundamental. Yo también tengo la suerte de conocer a las TO que están, por lo menos a muchas, pero quizás conozco algunas que están en otros lugares y que están trabajando igual y me encantaría poder contactarlas y armar una red, un grupo de trabajo de TO en relación al área, sería maravilloso. Ujú. Así que no, sin duda, poder construir una red sería, y conexión, todo lo que necesiten también, me pueden consultar, preguntar las personas. Ujú. Bien, perfecto. Mónica, muchas gracias por haberte sumado a este episodio, agradecidas de todo lo que nos compartiste y esperamos también que cualquier duda o comentario nos pueden dejar en las redes sociales y también vamos a compartir ahí las redes de Mónica para que la puedan seguir. Sí, no, muchas gracias a ustedes por la instancia, de verdad que fue muy grato y abierta a futuras como reuniones que podamos hacer o trabajo en conjunto. Así que muchas gracias y muchas gracias a la gente que está escuchando. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos quienes nos escuchan. Agradecemos también a Mónica, a André, preparándonos, por supuesto, para un próximo capítulo de Sembrando Diálogos. Nos vemos. Que estén muy Chao, chao. bien. Chao. Chao.